Muy bien chicos, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase de historia de hoy. Y el tema que vamos a hablar hoy día es el despotismo ilustrado. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos una frase, ¿no?, que nos da un rey. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, los despóticos ilustrados basaban su forma de gobierno en esta clase. En esta frase, perdón. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que ellos iban a, obviamente, ver por el bienestar del pueblo, tomar las medidas adecuadas, ¿no? Darle ciertos beneficios, ¿no?, que no se habían hecho anteriormente, pero sin darles ningún tipo de libertades políticas o otorgarles participación, por ejemplo, en cargos públicos, ¿no? De esa manera limitaban el poder del pueblo. Entonces, dice que el objetivo de los despóticos ilustrados, ¿sí?, que no eran otra cosa que los monarcas o los reyes, era tratar de introducir, de llevar, ¿no?, de meter las ideas de los reinados absolutistas y fusionarlos con las ideas de la Ilustración, que obviamente la Ilustración había sido respaldada por los burgueses. La clase burguesa era aquella que sostenía prácticamente a los gobiernos europeos del siglo XVIII, porque era la clase que había alcanzado cierto nivel económico sin ser parte de la nobleza realmente, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del absolutismo? Perdón, del despotismo ilustrado. Primero, tenemos el feudalismo. El feudalismo, como ustedes ya saben, el sistema económico, político y social que se basaban en un sistema de vasallaje. Quiere decir que había un rey, un señor feudal, que tenía una extensión grande de tierra y que la podía controlar, y tenía a su cargo, ¿sí?, cierto grupo de personas que eran sus vasallos y que trabajaban en ellas de forma, digamos, entre comillas, ¿no?, gratuitas, para que él pueda ser, ¿sí?, pueda ser beneficiado, porque a través de eso subsistía, ¿no? Otro antecedente importante son las sociedades estamentales. Como ustedes deben recordar en clases anteriores, las sociedades estamentales son aquellas que van a estar basadas en jerarquías sociales, ¿no?, donde, por ejemplo, la clase del rey o los nobles no podían juntarse con la clase del tercer estado o también estado llano, y donde las clases superiores y dominantes eran el rey y sus familiares, la nobleza y el clero, ¿no? Incluso dentro del clero habíamos visto que habían dos grandes diferencias, ¿no es cierto?, el clero alto y el clero bajo, ¿no? Y tenemos también al absolutismo, ¿no? ¿Qué es el absolutismo? Es el sistema de gobierno donde el rey tenía el poder absoluto y no podía ser cuestionado, y amparaba, obviamente, ¿sí?, amparaba su gobierno con esta frase también: el Estado soy yo, porque según los reyes, ellos eran reyes por designio divino y estaban amparados en la ley de Dios. Entonces, ¿qué fue el despotismo ilustrado? Fue la forma de gobierno de algunos monarcas europeos que van a intentar gobernar en beneficio del pueblo, respetando el régimen absolutista y la división estamental. ¿Qué cosa quiere decir? Que se va a mantener el gobierno monárquico, ¿no?, donde el rey todavía tiene casi todo el poder, y obviamente donde todavía van a existir las jerarquías sociales. Entonces, en donde el pueblo estaba excluido de la participación del gobierno. Entonces, el despotismo ilustrado busca luchar ¿contra qué? Específicamente contra las monarquías absolutistas del siglo XVII, ¿no es cierto? Que obviamente esas monarquías, para recordar, van a estar caracterizadas por las siguientes cosas: administración centralizada, sometimiento de la nobleza, control de la iglesia, ¿sí?, represión de la disidencia religiosa, un ejército estatal centralizado y exaltación del rey sobre todo, ¿no? Recuerden ustedes que él tenía poder divino, ¿no? Era descendiente de Dios, se creía que él lo había mandado y que por eso tenía derecho a pasar sobre las demás personas, ¿no? Cuando hablamos de una administración y un ejército centralizado, quiere decir que estaban enteramente al servicio del rey y que no podían cuestionar sus decisiones. Incluso la iglesia estaba bajo el dominio del rey dentro de las monarquías absolutistas.
Entonces, como obviamente el despotismo ilustrado, por eso despotismo ilustrado, y la palabra viene de déspota, ¿no? De que una persona que tiene todo el poder y toda la razón. Entonces el despotismo ilustrado va a tomar cosas de la ilustración, pero va a tener claras diferencias. Primero, la ilustración va a surgir a finales del siglo XVII y se va a difundir por toda Europa, pero va a estar respaldada por la burguesía, sobre todo la francesa. Ya les he explicado que la clase burguesa es la clase, digamos, comerciante y la clase media alta, lo que vendría a ser en la actualidad, ¿no? Gente pudiente que había accedido a la educación y había podido estudiar, ¿no? Con filósofos como por ejemplo Voltaire, Diderot, que habían tenido acceso a su pensamiento, y ellos justamente eran los que promocionaban que nosotros teníamos como seres humanos libertades individuales, ¿no? Libertad de pensar, de expresarnos, ¿no es cierto? Y de poder decidir quién nos va a gobernar. Entonces, el despotismo ilustrado en cambio va a surgir a consecuencia de la ilustración, ¿sí? Y va a estar dirigida por los monarcas absolutistas. Dos cosas diferentes, ¿no? Ilustración va a estar dirigido o va a estar amparada en la burguesía, y los monarcas, perdón, y el despotismo ilustrado va a estar dirigida por los monarcas absolutistas. En la ilustración vamos a ver que van a cuestionar el absolutismo, ¿no? Ellos van a decir que no, que el rey no puede gobernar solo y que necesita dividir su poder, porque la concentración de poder genera el abuso. El despotismo ilustrado, en cambio, va a combatir la difusión de las ideas ilustradas, ¿no? Muy solapamente, diga como en lenguaje colonial, muy solapamente, así calladito, ¿no? En perfil bajo, pero va a tratar de hacer que las ideas ilustradas, sobre todo sobre libertades individuales y sobre el tema de que nosotros tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes, queden relegadas, ¿no? En la ilustración vamos a ver que se van a difundir ideas de libertad e igualdad. Recuerden ustedes que los ilustrados van a defender la idea de que los hombres son libres de poder elegir su propio camino, de poder decir lo que piensan, ¿no? Y que además todos somos iguales sin ningún tipo de diferencia social o económica. En cambio, en el despotismo ilustrado se va a impulsar que la autoridad del rey está sobre todas las cosas. Entonces son dos pensamientos contradictorios. Va a plantear el hecho de la soberanía popular. Democracia quiere decir que el pueblo puede elegir a su representante. En cambio, el despotismo ilustrado lo que va a formular es el sometimiento real de la nobleza burguesa, incluso de la propia iglesia, ¿no? Ahora, en la ilustración vamos a ver que todo es para el pueblo y por el pueblo. Quiere decir que todo lo que se hace es en beneficio del pueblo, incluso el tema de que puedan acceder a cargos públicos. En cambio, en el despotismo ilustrado, la frase va a ser todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Ya les expliqué. Y van a trabajar por el bien común, y van a darles ciertas libertades, ¿no? Acceso a educación, mejorarles las condiciones de repente de trabajo, un poco de vida, pero no pueden acceder a cargos públicos, no pueden gobernar. Entonces, para concluir o para tener una idea más redondeada de lo que es el despotismo ilustrado, vamos a decir que es una forma de gobierno que va a buscar conciliar dos ideas centrales, el absolutismo y la ilustración. Surge en la segunda mitad del siglo XVIII en los estados europeos, básicamente. Ahora, estos monarcas van a verse influenciados por las ideas de ilustración y obviamente van a tratar a su manera de hacer ciertas reformas. Por ejemplo, en lo administrativo se va a fomentar la burocracia, la centralización de las instituciones y la promoción de funcionarios, pero que van a estar bajo la supervisión del rey. Siempre el rey va a tener el poder todavía sobre todas esas instituciones públicas. Dentro de las reformas, ¿sí?, jurídicas o de justicia, se van a redactar nuevas leyes, ¿sí?, donde, por ejemplo, se van a respetar ciertas libertades, como por ejemplo, ¿sí?, la libertad, ¿no?, individual de la persona, se va a suprimir la tortura y se va a limitar la pena de muerte, es decir, se va a promover el respeto a la vida, que no existía en los gobiernos absolutistas. En la educación va a fomentar que todas las clases populares tengan acceso a la educación. Y va a haber apoyo a la investigación. Quiere decir que hay una clara diferencia con el absolutismo, que está muy ligado a la iglesia, ¿no? Recuerden ustedes que antes, por ejemplo, cualquier científico era considerado como loco o como una persona hereje, y por lo tanto era perseguido por las ideas contrarias a lo que eran las ideas religiosas. Pero aquí no, aquí vamos a fomentar el tema de, por ejemplo, ¿no?, cuestionar, indagar, preguntar, investigar y querer saber la verdad de las cosas, ¿no?
En religión, por ejemplo, vamos a ver que van a practicar la tolerancia religiosa. ¿Qué cosa quiere decir? Que van a admitir que se conviva con otras religiones diferentes a la Iglesia Católica, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, que hubo un distanciamiento de la Iglesia Católica y se fracciona y se instaura la Iglesia Anglicana, ¿no? Va a haber un enfrentamiento obviamente entre el papado y además se van a expulsar a los jesuitas, que es una de las, digamos, grupos eclesiásticos. La economía es la liberación, se va a dar la liberación de la propiedad y la libertad de comercio. Quiere decir, en palabras que nosotros conocemos actualmente, se va a fomentar el libre comercio y se va a acabar con el monopolio. Y va a fomentar el desarrollo de la industria tan importante, sobre todo en Inglaterra, que se da la primera revolución industrial, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, vamos a ver que entonces, políticamente hablando, vamos a ver que el poder centralizado en el rey se va a dividir en tres poderes básicos, como los actuales, ¿no? Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. De esa manera se va a evitar la concentración de poder en una sola persona. Y vamos a ver que van a impulsar la modernización económica a través de ¿qué? A través del desarrollo agrícola, ¿no? Introducir nuevos mecanismos de producción agrícola, por ejemplo, nuevas maquinarias, por ejemplo, ¿no? También el desarrollo industrial y también la libertad económica, ya les repetí, el libre comercio. Ahora, ¿sí? Los déspotas ilustrados más reconocidos en esta época, por ejemplo, fueron los países como Prusia, Austria, Rusia, España, Portugal, Francia e Inglaterra y Holanda. En Inglaterra y Holanda es un caso bastante particular porque ellos ya practicaban un tipo de monarquía constitucional, ¿no es cierto? Tenían a un rey, pero también tenían a un parlamento. Entonces había como que división de poderes. Ahí como que no hubo mucho cambio. Prusia va a tener como representante despótico al rey Federico II, que dentro de sus medidas va a ser renovar el ejército y la administración, establecer la tolerancia religiosa, fomentar la cultura, cultivar la amistad filosófica con Voltaire. Voltaire es un filósofo, por lo tanto, como todo filósofo, los filósofos cuestionan y ellos no creen en verdades absolutas. Esa es la función de la filosofía, cuestionar todo, hacer preguntas. Ya les he dicho que todos somos potencialmente filósofos cuando nosotros preguntamos e indagamos por algo que no tenemos claro. Entonces, obviamente Voltaire lo que va a inducir es a la investigación. En Austria vamos a tener la figura de María Teresa y su hijo José II, que también dentro de sus medidas despóticas van a ser limitar los abusos de los nobles, ¿ok? Recuerden ustedes que en la época de las monarquías absolutistas los nobles eran muy abusivos con las clases que menos tenían, sobre todo con los pobres, ¿no? Mientras ellos comían bien, mientras ellos se enriquecían, los pobres obviamente eran llenados de impuestos y llevaban una vida muy miserable. Por lo tanto, esto se va a limitar en Austria. Va a abolir la servidumbre personal, va a controlar, sí, va a haber el control de la iglesia por el Estado. Todavía el Estado va a controlar muchos ámbitos de la vida de los estados, ¿no? Sobre todo a la iglesia, que todavía en esa época seguía ligada a la figura del rey. En Rusia vamos a ver a la reina Catalina II, ¿sí? Como protagonista despótica, que va a hacer la secularización de los bienes de la iglesia. ¿Qué cosa quiere decir? Que va a hacer la división, va a hacer la repartición de los bienes eclesiásticos que ella consideraba que se enriquecían en base, ¿cómo se llama? A partir de los pobres, ¿no? Va a fomentar el desarrollo industrial, también se va a buscar, ¿no?, tener nuevas tecnologías industriales, no va a aplicar reformas políticas, ¿no? No va a aplicar, eso quiere decir que en el tema político no va a haber mucho cambio. Ella va a seguir siendo la figura principal del panorama político de Rusia. España, el máximo representante despótico en toda Europa es el rey Carlos III, ¿sí? Que va a hacer una serie de reformas borbónicas aquí en las colonias americanas, especialmente reformas económicas, donde se va a tratar de suprimir el tributo a los indígenas, ¿no? Y también se sabe por historia también que el rey Carlos III va a tratar de dar una serie de reformas para mejorar la vida de los indígenas peruanos y de los mexicanos también. En Portugal tenemos al rey José I y su ministro el marqués de Pombal, que también va a aplicar reformas económicas en
la colonia portuguesa, especialmente en Brasil, ¿no es cierto? En Francia, con los reyes Luis XV y Luis XVI, ¿sí? Ellos también van a hacer a regañadientes una serie de reformas despóticas. Y es decir, que ellos no van a poder continuar, obviamente, con las reformas económicas y culturales de Luis XIV. Ya hemos hablado de Inglaterra y Holanda, que son casos muy particulares donde sí ya existía una monarquía constitucional. Estos son las 4 figuras despóticas más importantes. El rey Federico II el Grande, rey de Prusia, Carlos III de España, Catalina II la Grande de Rusia, y en Austria tenemos a María Teresa José II. Muy bien, chicos, eso es todo y hasta la próxima. Gracias por su atención.